Comenzamos un tiempo nuevo. Y esto ahí avanza. Y este tiempo nuevo se relaciona con las fiestas solemnes dadas por Dios. Como casa comenzamos la semana pasada con un mensaje de nuestro apóstol, el cual nos da una introducción bien profunda, pero introducción al fin y al cabo, de lo que son las fiestas del Señor, del proceso que como casa hemos llevado para poder estar ya en este año viviendo, si es que no me equivoco, por tercera o cuarta vez, lo que es la celebración de Pascua y las siguientes fiestas que vienen. Y hoy día nos toca ya entrar como más en detalle en lo que es la primera conmemoración, la primera fiesta, que es Pascua. Y vamos a tomar como un consejo que nos dan de poder también emplear la palabra en hebreo y la palabra en español, ¿ya? Entonces la introducción a Pascua o a Pesaj, ¿ya? Y esto se relaciona a comenzar a vivir un ciclo de bendición. ¿Amén? En Levítico 23:4 dice: estas son las fiestas que el Señor ha establecido, fiestas solemnes en su honor, que ustedes deberán convocar en las fechas señaladas para ello, ¿ya? Y aquí en un versículo hay varios principios que tienen que ser nuestra plataforma y nuestro fundamento para poder seguir caminando. Primero, ¿quién convoca las fiestas? El Señor. Entonces, tienen que caer varios paradigmas. El primer paradigma, que está relacionado con la religión judía respecto de las fiestas eternas, ¿ya? ¿Por qué? Porque no dice la palabra, no dice estas son las fiestas que yo creé para que mi pueblo anduviese hasta cierto punto y después que viniese el Mesías dejaran de vivirlas, sino que dice estas son las fiestas establecidas ¿por quién? Por el Señor, y son fiestas de Él. No son las fiestas judías, no son las fiestas evangélicas, no son las fiestas de Antioquía, sino que son las fiestas del Señor. Eso tiene que ser un fundamento súper claro, porque cuando nosotros comenzamos a caminar este ciclo, vienen muchas preguntas, porque como todo proceso en la vida, cuando te cuentan algo distinto, lo primero que uno hace es como dudar. Pero la invitación es disponerse a escuchar con atención la palabra de Dios, porque lo que vamos hoy día a exponer no son ideas humanas, sino que es su palabra. Y su palabra es clara y su palabra no se contradice, y su palabra es la misma desde el Génesis hasta el Apocalipsis y permanece hasta el día de hoy. Y cuando dice Levítico 23 que son fiestas para el Señor, ¿son fiestas para qué? Para su honor. Amén. Y eso es algo que es maravilloso. Nuestro Dios es un Dios de fiesta. Nuestro Dios es un Dios de convocatoria. Nuestro Dios es un Dios que ama el cuerpo, que ama la iglesia y que ama la unidad. Y que por eso estableció diferentes fechas para que nosotros nos pudiésemos reunir de manera obligatoria. Porque, amados, los cultos son lindos. Gloria a Dios, nosotros nos gozamos en los cultos, la pasamos bien, compartimos, conversamos ahora dentro del culto, pero va mucho más allá de eso las fiestas. Las fiestas nos deben invitar a reflexionar en el proceso que estamos viviendo en él. Amén. Entonces son convocatorias que tienen que ser en el honor y por honor a él. Y ahí cuando habla de fiesta, específicamente en el pasaje de Levítico 23:4, a diferencia del otro pasaje que habla de la palabra moed o moedín, que haciendo un repaso se relaciona con la palabra convocatoria, en este versículo se relaciona con la palabra mikra, que quiere decir repasos. ¿Y qué son? Son recordatorios anuales de los eventos que se llevarán a cabo como parte de la redención. Y eso es otra cosa y una ganancia espectacular en las fiestas. Jesucristo se ve en todo, amados. Jesucristo se ve en cada una de las convocatorias. Jesucristo es el nombre que es exaltado en cada una de estas fiestas. Entonces, no tenga miedo de vivirlo, no tenga miedo de sumergirse, de disfrutarlo, porque estas fiestas son para disfrutarlas, no es para poder estar con un corazón como dubitativo o quizás tratando de llenarse de cuestionamientos, sino que es para disfrutarlo, porque pierda cuidado que el Señor se manifiesta en cada una de ellas y muestra un plan, porque ¿cuántas fiestas son? Vamos a hacer un repaso breve, una prueba de diagnóstico. Como estamos en marzo, vamos a hacer una prueba de diagnóstico. Saquen sus lápiz. ¿Ah?
terror. Ya ven para acá. No. A ver, ¿cuántas fiestas son? 7. Sí, la más importante, porque no voy a decir, el Señor ha establecido 8 fiestas, vamos a empezar con un predicador basta por hoy día. ¿Cuántas fiestas son? 7. 7, muy bien. Y esas 7, ¿quién me las puede nombrar en orden cronológico? Partimos por la primera, que es Pesaj o Pascua, ¿cierto? Después, ¿cuál viene? Panes sin levadura, que se comienza a vivir desde el día de la noche de la Pascua, comienza los 7 días de panes sin levadura, que en hebreo es Had Halmasá. ¿Ya? Este año vamos a aprender el hebreo y el español para saber la profundidad que tienen. ¿Ya? Después de eso, ¿cuál viene? La tercera. La primicia, ¿cierto? Que para lo que tuvimos el día viernes, y ahí un mensaje, para lo que tuvimos el día viernes, hablamos de Bikurim, que quiere decir primicias, ¿ya? Que es la tercera fiesta y con la que se cierra el primer ciclo, ¿ya? Que allá son conocidos como las fiestas de primavera, pero en nuestro caso, como estamos en otro lado del globo terráqueo, estamos en otoño. Y esas fiestas hacen un recordatorio de lo que es el sacrificio de Jesucristo, el cual fue entregado como primicia y el cual fue entregado como un pan sin ninguna levadura, sin ninguna mancha, sin ninguna contaminación, ¿cierto? Y ese es el primer ciclo. Y después viene el segundo ciclo, que vimos 3 fiestas, ¿cierto? Ah, me faltó una, que está entre medio y que también ya se cumplió. ¿Y cuál fue la que me faltó? Después de la tercera, ¿cuál viene? Shavuot. ¿Y en español? Pentecostés, ¿cierto? Y hasta Pentecostés son hechos que ya fueron cumplidos. ¿Por qué? Porque habla del sacrificio de Jesucristo, que fue entregado como primicia, que fue entregado sin mancha, o sea, sin levadura, como les comentaba, y el derramamiento del Espíritu Santo, que es en Shavuot. Y da la coincidencia que coincide en la fecha. Así es algo, pero de esas cosas que solamente las hace Dios, que en la misma fecha en la cual era celebrada por el pueblo de Israel, en la misma fecha fue la muerte de Jesucristo, fue su resurrección, y en la misma fecha fue el derramamiento del Espíritu Santo. O sea, son promesas dadas al pueblo de Dios, que somos nosotros, no tan solamente el pueblo de Israel, que ya fueron cumplidas ¿en quién? En Jesucristo. Amén. Y después vienen 3 fiestas más, que bueno, ahí cada uno puede decir cuáles son sus favoritas, pero a mí el segundo periodo de fiesta me gusta más porque es más fiesta. ¿Cuáles son ese segundo periodo de fiesta? Pero, ¿con cuál partimos? Yom Teruah, ¿cierto? ¿Qué significa Yom Teruah? El día de la trompeta, Yom Día Teruah Trompeta, ¿cierto? Que va a ser el día de la proclamación de la segunda venida de Jesucristo, ¿ya? Después de Yom Teruah, ¿qué es lo que viene? Yom Kippur, el día de perdón, el día de la expiación, que es un gran ayuno, sin agua y sin comida, en el cual uno va a ser nuevamente revestido de esa gracia y va a poder disfrutar de lo que viene. Que esa sí que es fiesta, no, todas son lindas, pero las otras son de 7 días. ¿Y cuál es? Sukkot o tabernáculos, ¿cierto? Entonces, que esa fiesta nos va a recordar y nos va a preparar para cuando estemos reinando con el Mesías. Amén. Entonces vemos que cada una de ellas es un recordatorio. Es algo que nos llama a poder rememorar y poder reconocer a Jesucristo. Amén. Entonces no hay nada más cristiano, no hay nada más mesiánico, no hay nada más de un hijo de Dios que celebrar la fiesta del Eterno. ¿Por qué? Porque en Colosenses 2:17 dice que todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que todas aquellas fiestas son sombras, son ensayos, pero manifiestan a Jesucristo, manifiestan al Señor. Si ustedes se dieron cuenta, la danza que hizo una mujer muy amada y un niño muy amado, también un joven muy amado, estaba llena de simbolismo, estaba llena de un mensaje que es sombra de la cobertura de Dios. Porque nosotros sabemos de que cuando se hacía el acto de pasar un manto,
era una acción profética de la cobertura que Dios tiene sobre nuestras vidas. Pero nosotros lo vivimos y lo vivenciamos cada día. Pero vemos esa sombra y lo reconocemos como tal. De igual modo, las fiestas del Señor son esa sombra, pero que tenemos que disfrutarla y de poder vivirla. No porque sea sombra lo vamos a desechar. No sé si me voy a entender. Sino que yo dispongo mi corazón para poder disfrutar estas fiestas. Amén. Comenzando a vivir el ciclo de bendición. Nosotros estamos llenos de ciclos. Yo cuando hago esta reflexión pienso mucho en las noticias, porque uno en las noticias ya se la sabe de memoria, ¿cierto? Super lunes, super martes, super miércoles, sea el año que sea, hay un super día en marzo, ¿cierto? Después viene la primera lluvia, van a estar todas las calles inundadas. Y no es que sea profeta del mal augurio, pero son ciclos que se viven todos los años, ¿cierto? Después viene la vacación de invierno y viene la nota en la noticia respecto de las vacaciones de invierno, ¿cierto? Y así, y llega las fiestas patrias y sale la típica nota en la fonda, el pie de cueca, y llegamos a fin de año y siempre la misma nota, es como si uno viera la noticia y lo colocara cualquier año, siempre ve lo mismo, ¿cierto? Y eso nos lleva a confirmar una palabra que en Eclesiastés dice que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿cierto? Y que el día y la noche se repite constantemente bajo un ciclo. Entonces nosotros también vivimos ese ciclo de vida. Todos los años comienza un ciclo. Y este mes que según el calendario religioso es el mes de Aviv o de Nisan, según el calendario de Dios, comienza un nuevo ciclo. Comienza el ciclo de la fiesta del Señor. Y acá, amados, para aquellos que aún no se han, no sé si la palabra es comprometido, porque no es un compromiso, sino que no se han dispuesto, esa es la palabra correcta, no se han dispuesto a poder disfrutar de esta fiesta, hoy día es una nueva oportunidad. Hoy día es una oportunidad en la cual se manifiesta su gracia, la oportunidad de poder comenzar a vivir este ciclo de bendición de la manera correcta. ¿Ya? Porque Pascua o Pesaj es la primera convocatoria con la que se da inicio a las fiestas solemnes, ¿cierto? Bueno, como comentaba, es en el mes de Aviv o Nisan, y en Éxodo 12:2 dice, este mes será para ustedes el primer año y el más importante. Porque hay que saber partir, amados. Hay que saber cómo comenzar, ¿cierto? Es como haciendo como una comparación, es como el matrimonio. Los primeros días del matrimonio son fundamentales. ¿Cuántos están casados? Levanten sus manos los que tienen la bendición de estar casados. Con cara de bendición de que están casados. Eso. Vi una cara así como que no había. Con cara de bendición. ¿Ya? Y nosotros sabemos que el primer tiempo es fundamental, ¿cierto? Ahí uno elige el lado de la cama, ¿cierto? Ahí uno conoce el codo, la patada. Todas esas como cosas que los que se van a cansar después la van a conocer. Y que prepárense con su casco y su protección para los golpes. Pero pasa. A Babi le pasó. A mí no. Entonces, ¿qué es lo que quiero llevar a meditar con esto? Es que es fundamental partir bien, ¿cierto? Bueno, como algunos saben, yo trabajo en construcción y nosotros también, siempre uno quiere partir bien todas las cosas. O sea, hay que cambiar esa mentalidad como que ya sobre la marcha lo vemos, así como diciendo como que uno parte como a media máquina, no importa si ahí en el camino no arreglamos. No, uno tiene que partir y partir bien, partir con todas las ganas, con toda la disposición. Y lo mismo son los ciclos de bendición que el Padre nos entrega. Es exactamente lo mismo, tenemos que comenzar a vivir de la mejor manera. Porque a nosotros no es que se nos aparezca marzo, no es que venga marzo así como... Viene marzo, ¿cierto? O la patente, como que todos esos recordatorios que sabe que llegó marzo, sino que a nosotros no se nos aparecen las fiestas. Y tampoco no se nos puede aparecer de un día para otro, porque eso sería demasiado religioso. Es demasiado religioso si yo llego y digo, oh, ¿a qué hora es? Ah, mira, en media hora más tenemos nuestra primera convocatoria que es Pascua, así que ahora voy a orar para ponerme en la sintonía del Señor y entrar al gloria de Dios, aleluya. No, sino que uno sabe el tiempo en el que Dios te está llamando y lo sabe con anticipación y se prepara de la manera correcta. Porque hay un versículo que nos llevó a luz que está relacionado con el saber los tiempos. Busquen en su Biblia, primera de Tesalonicenses 5:4.
En cuanto a las fechas y los tiempos, hermanos, no necesitan que les escribamos. Ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará cuando menos se lo espere, como un ladrón que llega de noche. Y hasta ahí, casi la mayoría lo sabemos, ¿cierto? Y se predica y se canta como el ladrón que llega de noche. ¿Ya? Y el versículo 3, cuando la gente diga, todo está en paz y tranquilo, entonces vendrá de repente sobre ellos la destrucción, como le vienen los dolores de parto a una mujer que está encinta y no podrá escapar. ¿Hasta ahí? Sí, amén, aleluya, ¿cierto? Todos sabemos eso. Pero atención, pero ustedes, hermanos, no están en la oscuridad para que el día del regreso del Señor los sorprenda como un ladrón. O sea, nosotros sabemos cuándo va a ser ese día. No sabemos el día exacto, pero sabemos la temporada en la cual va a ser, ¿cierto? Y es por eso que estos ciclos de bendición no nos pueden pillar de sorpresa. No es que se nos aparezca Pascua, no es que se nos aparezca el día de las primicias, sino que nosotros nos preparamos para. Porque esa tiene que ser una consigna. Prepararse para. Como lo hemos comentado en otras ocasiones, cuando uno se va a casar, no es que el día anterior del matrimonio vaya a comprar el vestido, vaya a ver qué es lo que va a hacer como cóctel, ¿cierto? Y se ponga a conversar con su novia, oye, ¿y a quién me va a invitar? No, ¿al primo lo va a invitar? No, no lo vamos a invitar. No, sino que uno con meses de anticipación se prepara para. ¿Por qué no debiese ser distinto para la convocatoria del Señor? ¿Por qué no debiese ser mi corazón una plataforma de preparación para lo que el Padre me quiere entregar? Es lo mismo. Dios nos llama y nos quiere llevar hoy día a poder colocarnos en el tiempo correcto. Porque nosotros estamos regidos por un calendario que nos lleva y que nos hace parte de una vida que es una vida muchas veces caótica, una vida que muchas veces de una velocidad que pasamos a ser como el niño que va llevado por la ola cuando revienta. Tenemos que alinearnos en el tiempo. A veces la vida pasa a ser como esa ola, pero nosotros tenemos que ser llamados los surfistas. Tenemos que llevar la ola, no que la ola nos lleve a nosotros. Y amados, esta convocatoria nos invitan a poder vivir ese proceso. ¿Amén? Entonces no se nos aparece en las fiestas, no se nos aparece en la convocatoria, no se nos aparece ni siquiera en los cultos. Porque yo cuando llego al culto no llego con el chip de que tuve una discusión en mi casa y que ahora cambio y soy un adorador 100%, sino que mi vida es una consecuencia de. Yo llego al culto como una consecuencia de mi vida, yo llego al culto como una consecuencia de la adoración que presento al Señor. No llego al culto como que se me apareció el culto, sino que yo me preparo para. Amén. Ahí. Entendiendo un poco los contextos. Pesaj, Pascua o Passover, ahí está en hebreo, español e inglés, significa salto o pasar por alto y se celebra el 14 de Nisan o de Aviv y es del 22 al 30 de abril, porque la Pascua comprende más que la cena que se celebra el primer día, sino que parte con esa cena, pero son 7 días de panes sin levadura y después culmina con el día de las primicias o Bikurim, ¿ya? Históricamente se relaciona con la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Y acá todos los que ven Moisés pueden decir, yo sé de lo que están hablando. Porque está justo en ese momento. Y recién comentaba que puede ser que con esas coincidencias coincida un poco en la seriedad que están dando con los tiempos que nosotros vamos a empezar a vivir. Porque para los que seguimos Moisés, en el capítulo del día bien, no. El pueblo empezó a clamar por la redención, ¿cierto? Entonces el contexto es ese. Y si no ve Moisés, vea el resumen, pero y si no, lea la Biblia, que también sale, ojo, que en la Biblia también lo dice. Pero hay diferentes, Dios nos ama tanto que nos muestra su gracia y nos habla por todas las maneras, ¿ya? Entonces, históricamente se relaciona con la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿ya? Yo conversaba con Héctor antes de comenzar el culto y le decía y le confesaba, y lo hago ahora de manera pública, que yo no soy una de esas personas que ven una película y como que llora así, qué emocionante, sino que generalmente soy como más reticente con mis emociones. Dominio propio dice la palabra, ¿no? Entonces, pero ayer estaba dando el resumen en la tarde
y realmente me conmovió ver cómo la interpretación que la serie daba respecto de cómo el pueblo de Israel estaba sometido a la esclavitud. Y cómo el pueblo de Israel también se quebrantaba y empezaba a clamar a Dios. Y realmente me conmovió. Y no me conmovió porque los actores sean muy buenos, porque había una música de fondo, sino porque esa historia es nuestra historia. Y eso es lo que nos debe impactar, amados. Nosotros no estamos separados de la historia del pueblo de Israel. Somos un pueblo. Nuestra historia no es distinta, bendito de Dios. Quizás nuestra esclavitud no es como la esclavitud que había en esos tiempos, pero antes de Cristo estábamos en esa esclavitud. Antes de conocerlo a Él, estábamos en la esclavitud de vivir según lo que otros pensaban, según lo que otros determinaban, según los pecados que dominaban mi vida. Pero por la gracia y misericordia de Él se manifestó y fuimos liberados en Él, ¿cierto? En el Mesías. Entonces, ese contexto tiene que ser nuestro también. Y yo le invito a que lean las Escrituras, que lean Éxodo, y si ven la serie, que la vean con otros ojos. Que la vean más allá de las relaciones entretenidas que pueden haber, sino que la vean con los ojos de que esa historia es nuestra historia. Amén. Y fue el cumplimiento de Jesucristo en la muerte en la cruz. Porque como le decía anteriormente, por la coincidencia de Dios, cada fiesta se cumple en la misma fecha de alguna acción de nuestro Señor, en alguna entrega de Él. Todo se cumple tal cual. Y el proceso de Pascua se cumple en la muerte de cruz. Y la aplicación espiritual es el arrepentimiento y la fe. ¿De qué? En la sangre de Jesús. ¿Para qué? Para poder ser liberados. Esa es nuestra aplicación. Cuando le preguntan a usted, ¿y de qué conversaron? De Pesaj o de Pascua. Ok. Y la pregunta que siempre te pueden hacer, ¿y eso qué tiene que ver con tu vida? Tiene que ver con mi vida, porque se habla del arrepentimiento y la fe que yo debo tener para reconocer que la sangre de Él es la que me da libertad. Amén. Vamos, busquemos Éxodo 12. Vamos a entrar un poquito más en detalle. El versículo 1 dice: el Señor habló en Egipto con Moisés y Aarón y les dijo: este mes será para ustedes el principal, el primer mes del año. Díganle a toda la comunidad israelita lo siguiente: el día 10 de este mes cada uno de ustedes tomará un cordero o un cabrito por familia, uno por cada casa. Y si la familia es demasiado pequeña para comerse todo el animal, entonces el dueño de la casa y su vecino más cercano lo comerán juntos, repartiéndoselo según el número de personas que haya y la cantidad que cada uno pueda comer. El 5. El animal deberá ser de un año, macho y sin defecto, y podrá ser un cordero o un cabrito. Lo guardarán hasta el 14 de este mes, y ese día todos y cada uno en Israel lo matarán al atardecer. Tomarán luego la sangre del animal y la untarán por todo el marco de la puerta de la casa donde coman el animal. Esa noche comerán la carne asada al fuego con hierbas amargas y pan sin levadura. No coman ni un solo pedazo crudo o hervido. Todo el animal, lo mismo la cabeza que las patas y las entrañas, tienen que ser asado al fuego. Y no deben dejar nada para el día siguiente. Si algo se queda, deberán quemarlo. El 11. Ya vestidos y calzados y con el bastón en la mano, coman deprisa el animal, porque es la Pascua del Señor. Esa noche yo pasaré por todo Egipto y heriré de muerte al hijo mayor de cada familia egipcia y a las primeras crías de sus animales, y dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, lo he dicho. ¿Quién lo estableció? El Señor. Entonces hay diferentes partes que vamos a comenzar a analizar. El primero, los versículos 3 y 4 dicen que es un cordero por familia y que se debía compartir en caso de que hubiese familias pequeñas, había que juntarse con más familias y comerse un cordero entero. Y acá hay una representación que nos habla también a nosotros. Esa escena o las imágenes que están ahí, que no fueron elegidas juntas, pero después hay todo un simbolismo. En la primera, ¿qué es lo que hay? Hay un papá y una mamá, ¿cierto?, que están haciendo como la figura de una casa y que cubre a los hijos, ¿cierto? Entonces, nuestro Dios es un Dios que ama a la familia.
Nuestro Dios es un Dios que obra a través de ese modelo. Y nuestro Dios también es un Dios que nos llama a poder compartir y poder ser extensiva esta invitación. Porque cuando habla de aquellas familias pequeñas, nosotros en nuestra realidad diaria muchas veces no tenemos la oportunidad de que toda nuestra familia conozca al Señor. Y ahí nosotros tenemos que ser sabios y poder hacer extensiva la invitación. Porque seríamos demasiado egoístas si este ciclo de bendición lo dejamos solamente para nosotros, ¿cierto? Porque muchas veces pecamos de eso y reconozco también por mi persona que muchas veces uno busca el bien propio y el bien de los suyos, pero no se preocupa del bien de los demás, ¿cierto? No sé, hay como ejemplos tan cotidianos en ocasiones y nosotros tenemos la bendición de poder tener muchas familias, pero no todos están dentro de esas familias como papá, mamá constituida. Nosotros tenemos que invitar a esas personas y traerlas a que sean parte de ese núcleo, porque esa cobertura es necesaria. Si el Padre estableció el orden a través del papá y la mamá, del hombre y la mujer para los hijos, es porque la bendición se derrama de esa manera, es porque el diseño de Dios es de ese modo. Entonces, si nosotros no tenemos la bendición de poder estar dentro de esa familia, tenemos que buscar la cobertura de esa familia. En mi caso, yo conocí al Señor a los 22 años y no era parte de una familia cristiana, evangélica, colóquele el nombre que usted guste, sino que en mi casa eran todos creyentes, pero no eran parte de esa convicción dada por Dios de poder ser hijos de Él. Entonces a mí en un comienzo me fue difícil, pero yo conté con familias que me integraron y que me hicieron parte de ellos. Porque no es que uno se desligue de su familia, de sus familiares, no, porque ese sería un error. Sería un error decir, ya no me hablen más, y circuncisos, que yo estoy en santidad, así que si me tocan, no, me ensuciarán. No, eso sería lo más fariseo religioso que uno podría hacer. Sino que en el caso de esta convocatoria, uno tiene que acercarse a esa familia y vivir la bendición. Y si ustedes están en familia, tienen que vivirla en familia, ¿cierto? Porque ese es el modelo que Dios estableció. Siempre habló de familias, ¿ya? Los superungidos no existen en el reino de Él, sino que siempre es un mover del cuerpo. Dios estableció el liderazgo, siempre lo ha hecho, pero son siervos. ¿Siervos para qué? Para poder modelar la familia. Amén. Entonces la familia es fundamental dentro de cada una de las convocatorias. Cada una de las convocatorias habla de la unidad del pueblo de Israel, habla de la unidad de la familia, habla de poder reunirse, de poder conversar. Cuando nosotros estamos viviendo lo que es poder comenzar a entrar en el reposo se comienza a vivir en familia también. En familia. Ese es el diseño que el Padre ha determinado. Y tenemos que luchar por nuestra familia. Tenemos que luchar por nuestros hijos. Encuentro muy profética esa imagen. Porque desde el Padre y la Madre viene todo. Viene todo. Nuestros niños nos ven a nosotros y ellos se modelan según nosotros. Es increíble. Bueno, los que tienen hijos de más edad ya lo saben, pero uno lo empieza a escuchar y hablan igual que uno. Usan el mismo tono de voz, usan las mismas palabras, la misma mirada. Y uno dice, oye, como la frase típica que la sangre tira, ¿cierto? Que es fuerte la sangre. Es fuerte la sangre, pero más fuerte de lo que tú impartes espiritualmente. Entonces, si no está ese diseño, hay algo que está incompleto. Y si usted no puede vivir bajo ese diseño, siéntase invitado a recibir la cobertura de otra familia. Esta es una familia. Antioquía es una casa. Antioquía es una casa que tiene una cobertura, del apóstol Héctor Quiroga y de la pastora Ana María. Y nosotros también vivimos bajo esa cobertura. Así que ojo con eso, porque cuando usted ore por bendición para ellos, está orando por bendición para usted también. Eso no está en Pascua, pero igual. Después, versículos 5 y 6, un cordero perfecto y preparado. Decía, el animal deberá ser de un año, macho y sin defecto, y podrá ser un cordero o un cabrito. Lo guardará hasta el 14 de este mes, y ese día todos y cada uno en Israel lo matarán al atardecer. El cordero perfecto tenía que ser apartado. Nuestro Señor fue el cordero perfecto. El Mesías fue apartado para nosotros. Y entender la dimensión de eso nos tiene que llevar a poder vivir en una sujeción constante a Él.
Una pregunta recurrente que quiero plantear hoy día es, ¿cuál es tu medida? ¿Cuál es tu vara? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, supongamos que se nos invita a hacer una convocatoria de vivir una relación de MDA. Supongamos una iglesia en Santiago que queda en Los Espinos, hace un caso hipotético, que se nos dice, comenzaríamos a vivir un MDA. Y dice, ¿qué es lo que es MDA? ¿Ya? El MDA es un modelo de discipulado que está relacionado con un modelo de discipulado apostólico o un discipulado 1 a 1. ¿Ya? Entonces, supongamos, hablando de la medida, que Dios nos habla y que nos dice como casa, comienzan a vivir ese MDA. ¿Y qué es lo práctico? Apartar 1 hora de tu vida. Entonces, ¿qué es lo que puede venir para muchos? 1 hora. ¿Y de dónde saco 1 hora? Si tengo que hacer esto, y empieza todo el listado de cosas. Pero cuando uno sabe que su medida es la estatura del varón perfecto, uno no puede tener argumentos o excusas. Y es así, porque cuando la palabra habla de que para el pueblo de Israel era un cordero que era apartado y preparado para, es la figura y semejanza de lo que el Señor fue para nuestras vidas, que fue apartado y preparado para. Jesucristo apartó su vida para vivirla por usted. Jesucristo apartó su vida y la consagró a Dios para poder pagar el precio por su vida, por la vida de aquel que está en la calle, por la vida de aquel que no le conoce, y cada uno de ellos es un potencial hijo de Dios. Y tenemos que llevar esa medida a todo ámbito, y el ámbito tiene que ser aplicado en el día a día, y tiene que ser aplicado también dentro del modelo de discipulado. Porque mi medida no es la medida que yo me coloco, sino que es la medida que Él tiene. Es una medida de consagrarse, de apartarse y de dedicarse. Entonces, mis argumentos, ¿dónde quedan? Quedan atrás, ¿cierto? ¿Dónde queda mi argumento de que me miró feo? ¿Dónde quedan mis argumentos que ya no me saluda? ¿Dónde queda mi argumento de que no, es que eso no es para mí? Porque eso es solamente para algunos, pero yo no me someto a eso porque como yo no me siento de parte del Señor, que ese sea para mi vida. ¿Dónde queda ese argumento si yo tengo la medida del varón perfecto? ¿Dónde queda ese argumento si yo tengo la medida de Jesucristo, del Mesías? Y ese Cordero perfecto fue el que fue preparado para nuestras vidas y el que tiene que vivirse conforme a ese diseño. Amén. Después, el versículo 7, el 12 y el 13, dice que marcaron sus marcos de las puertas con sangre, la cual sirvió como señal. ¿Cuál es la marca que nosotros tenemos? Si lo sabe, dígalo fuerte. ¿Cuál es la marca que nosotros sabemos? La sangre de Jesús, con convicción. ¿Cuál es? Dígalo con convicción, sí. Hagamos un ejercicio para poder también, cuando estemos si estamos en casa, estamos en familia, así que no creo que debamos sentir vergüenza. Nosotros somos marcados, ¿por qué? Por la sangre de Jesús, ¿cierto? Por la sangre de Jesucristo. Y nuestra vida está marcada por Él. Y es por eso que la muerte eterna va a pasar por alto por nosotros y nosotros tenemos la vida eterna. Amén. La vida eterna que fue entregada y que fue marcada por la sangre de Él. Y tenemos que vivir esa vida eterna. Aunque muchas veces podamos estar inmersos en problemas, la vida eterna de su marca, de la sangre de Jesús, nos lleva cada día a poder caminar con fe, a poder decir, a pesar de que yo esté errado en mi caminar, esa marca hace que yo pueda tomar un arrepentimiento y volver a caminar la senda correcta. La marca de Jesús hace que el ángel de la muerte que pasó por Egipto pasara por alto por los hijos del pueblo de Israel. Amén. Y esa sangre, ¿qué representa? Gracia. No es nada más que gracia. Porque acá también quiero compartirle, hay que romper otro paradigma más. El que ahora vivimos bajo la gracia, no bajo la ley. ¿Cierto? Esa es como la frase, como el comodín, ¿cierto? Cuando estamos en una conversación. Pero, ¿eso no fue gracia? ¿O yo estoy equivocado? ¿No fue gracia cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto? ¿Cuándo llegó la ley? Es que no, les pregunto, es que yo no lo sé, entonces quiero que ustedes me digan después. Entonces, ¿qué fue manifestado ahí? La gracia. La gracia ha sido manifestada desde la fundación del mundo. No es que ahora apareció la gracia en Jesucristo. La gracia fue confirmada en el Señor.
¿cierto? Pero la gracia ha estado permanentemente actuando en sus hijos. La gracia ha estado de manera abundante siendo derramada. Entonces cuando el pueblo de Israel obedeció la instrucción, porque no obedeció la ley, obedeció la instrucción de pintar los marcos, estaba la gracia manifestándose, estaba la gracia de él, la gracia del pueblo. La gracia que estuvo con los antepasados de Moisés se manifestó también con el pueblo de Israel en ese día. Amén. La gracia que lo guardó a Moisés, porque ¿cómo alguien puede explicar la historia de un hijo salvado bajo el contexto de la opresión que sentía por Egipto, en el cual mataron a todos los niños? ¿Cómo se salvó Moisés? ¿Cómo fue criado? Fue por gracia, fue la gracia y misericordia de Dios. El versículo 9 y 11. Lo voy a leer acá y después nos vamos a compartir la imagen. Dice, no coman ni un solo pedazo crudo o hervido. Todo lo animal, lo mismo la cabeza que las patas y las entrañas, tiene que ser asado al fuego. Y no debe dejar nada para el día siguiente. Si algo se queda, deberán quemarlo. El 11. Ya vestidos y calzados y con el bastón en la mano, coman deprisa el animal, porque es la Pascua del Señor. Ahí dice, en alguna versión dice con los lomos ceñidos, ¿cierto? Ceñirse los lomos. Entonces, ¿qué es lo que representa el ceñirse los lomos en nuestra vida? Representa el estar siempre dispuesto, siempre atento. Porque a veces cuando entendemos mal la gracia, pensamos que la gracia es la garantía para poder pecar sin que Dios me deje de amar. Y eso es parte de verdad. ¿Por qué? Porque la gracia no es una opción de no estar dispuesto y preparado siempre. En la imagen, como se ve, ¿cierto? Se ve claramente. La letra no, pero por eso la voy a leer yo. Dice, lo primero dice que la túnica no permitía hacer trabajos pesados o pelear y se necesitaba ceñir los lomos, ¿ya? Lo primero que se arremangaba era para que toda la tela estuviese sobre las rodillas. O sea, se arremangaban las telas y se las colocaban sobre las rodillas. Luego se juntaba el material al frente, de forma que la parte de atrás quedara apretada en la espalda. Luego se tiraba el exceso de material hacia atrás y tirando de él entre las piernas hacia atrás, se reunía la mitad del material en cada mano y llevándolo al frente. Y por último, se ataban en las dos mitades y ya estaba listo para la batalla y el trabajo duro. O sea, cuando en la Pascua dice, cíñanse los lomos, no es que uno empiece a pegarse. Lo que pasa es que muchas veces tenemos como esos paradigmas, ceñido los lomos. Y empieza así, no, lo tengo ceñido, o me falta abdominales, que si no. No se trata de ese tipo de lomos, sino que se trata de una disposición, de estar siempre dispuesto, siempre atento. Con los jóvenes, nosotros fuimos a Batuco y hablábamos de lo que era el trabajo en equipo y hablábamos también de muchos temas, pero había una parte que nosotros tenemos que aplicar en nuestra vida, que es un concepto de los scouts, pero que tiene que ser espiritual, de estar siempre listo, porque la oportunidad va a caer en cualquier momento. En cualquier momento va a aparecer alguien al lado tuyo y tú vas a tener que entregarle una palabra al Señor. Y la Pascua es lo mismo, porque el mal pensar te puede decir, ok, yo voy a vivir las fiestas, pero me voy a poner a cuenta con el Señor 3 días antes de Pascua. Total, voy a disfrutarlo igual, ¿por cierto? o lo que algunos piensan también de manera errada, que solamente el día de Yom Kippur es para pedir perdón. Entonces yo puedo hacer todo malo, total, llega Yom Kippur y ahí pido perdón. No, amados. Cuando la Pascua hablaba de ceñirse los lomos, era estar siempre dispuesto, atento. Porque ¿qué es lo que iba a pasar en el contexto de Israel? Ellos iban a ser liberados de la opresión de Egipto. ¿Y qué es lo que pasa en otro contexto? Dios nos está invitando a poder ser esa voz que se necesita hoy en día, esa voz que tiene que ser proclamada como nunca antes en nuestra nación. Porque lo que pasó esta semana no es un hecho menor. Que se haya aprobado una ley contra la vida no es algo que a nosotros no nos tiene que afectar. Nos tiene que afectar, nos tiene que mover a poder orar, nos tiene que mover a poder declarar su verdad. Porque acá alguien me puede decir, pero a ver si igual es debatible, es discutible, pero todos sabemos que esto es el preconcepto del aborto libre. Y eso se sabe, es una verdad. Entonces, nuestra nación está caminando a un paso acelerado al dictar leyes contra Dios. Y a los gobernadores les da lo mismo.
porque como ya fueron electos y ellos quieren reformar la nación, le da lo mismo la opinión de parte del pueblo de Dios. Pero tal como como Israel empezó a clamar bajo la opresión del faraón, nosotros hoy día tenemos que empezar a clamar. En realidad tenemos que empezar a clamar hace mucho rato, pero hoy día tenemos que empezar a clamar de una manera distinta, con más pasión, con más disposición a estar siempre listos, a estar siempre dispuestos a poder ser esa voz, porque esa voz va a ser confrontada en algún momento. Si usted es de esa persona que pasa desapercibida, pierda cuidado, porque a usted nadie le va a preguntar nada. Pero si usted es de esa persona que está siempre dispuesta, Dios le va a llevar a poder ser esa voz, a poder hablar con su compañero de trabajo, a poder hablar con su vecina, a poder hablar con su familiar y a poder decir, ¿sabes qué? Yo me opongo a esto porque esto es anti Dios, porque esto es anti sus leyes, porque esto es anti su identidad, su genética, porque la genética de Dios es vida ante todo. ¿Cierto? El ángel de la muerte pasa sobre los hijos, pero no le afecta a los hijos. Entonces nuestra genética es vida y tiene que manifestarse con vida. Amén. Y tenemos que estar siempre con los lomos ceñidos para estar dispuestos a poder compartir esa vida. Hay gente que demanda y que necesita del Señor. Y eso ha sido tan patente con los MDA. ¿Por qué les quiero decir? Porque esto es como un anticipo del intensivo de la próxima semana. Pero el discípulo 1 a 1 no ha confrontado que realmente no nos conocíamos como debíamos conocernos, ¿cierto? ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, yo he conocido realmente a alguien a través de esto? Porque yo me he dado el tiempo de poder escucharlo y nos damos cuenta que nuestras necesidades son las mismas. No estamos tan distantes, pero seríamos incompletos si nos quedamos en solo eso. Porque este MDA es la preparación ¿para qué? Para que nosotros salgamos a la calle, comencemos con la célula y cuando estemos en célula va a venir gente que necesita de Dios. Y el mismo amor y cuidado que hoy día estamos recibiendo tenemos que compartirlo en esa ocasión. Acá también quiero compartir algo personal. Nosotros cuando comenzamos hace 4 años atrás a estudiar toda la fiesta del Señor, yo fui una de las personas que me opuse de frentón. Y dentro de nuestras conversaciones decía, no, esto no corresponde. E hice el siguiente ejercicio. No me quedé en el no, porque es muy fácil quedarse en el no, ¿cierto? No me gusta el color azul y no me pongo nunca mi azul. No hay que quedarse en el no, sino que yo me dispuse y hice el ejercicio de leer todo el Nuevo Testamento y encontrar pasajes que estuviesen en contra de lo que me estaban enseñando. Y lo busqué de verdad. Y lo encontré, pero me di cuenta que estaba equivocado. Entonces, tuve la disposición de poder caminar esta senda. Y muchas veces nos perdemos bendición porque ni siquiera tenemos esa disposición en primer lugar. ¿Ya? Después de la disposición, ¿qué es lo que viene? El conocimiento. Porque tampoco no se trata de lanzarse a la piscina sin saber a lo que uno va. Eso también sería pecar de obrar de una mala manera. No hay que ser aventurado y tomar lo primero que te lanzan. Ese otro principio también de parte de Dios. Muchas veces somos muy inocentes, entre comillas, y cuando se nos lanza una palabra la tomamos al tiro sin pasarla por el filtro del Espíritu y el filtro de su palabra. De igual manera, cuando comenzamos a vivir la fiesta del Señor, tiene que estar el conocimiento de el leer la Escritura, el investigar, escuchar mensajes, todo bajo la dirección del Espíritu de Dios, y vamos a empezar a conocer de Él. Y eso nos va a llevar a vivirlo con alegría, porque nuestro primer Pesaj o nuestra primer Pascua tuvo un poco como de hasta tonos medios traumáticos. Sí, lo que se ríen es porque se acuerdan. Porque era como que, oye, ¿y la copa? ¿Y son 3 copas? Oh, no, me equivoqué, Señor, perdóname porque tomé una copa de masa. Y como que había mucha, como quizás como estábamos recién comenzando a vivir, como demasiado estructurados dentro de la forma, cuando en realidad Dios nos manda a vivirlo con alegría y a disfrutarlo. Entonces cuando hay disposición, cuando hay conocimiento y cuando hay alegría, la perspectiva cambia y el Señor derrama su bendición y yo comienzo a vivir ese ciclo. En 1 Corintios 5, de 7 al 9 dice, deshaceos de la vieja levadura para que seáis masa nueva, panes sin levadura como lo sois en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua.
Está en el Nuevo Testamento. Celebremos nuestra Pascua, no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad. La vieja levadura no es la ley y el legalismo, sino que lo que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Y esa es la disposición correcta. Corazones sinceros, corazones con la verdad de Jesucristo. Por carta ya os he dicho que no os relacionéis con personas inmorales. Había todo un contexto en la iglesia de Corinto, pero ellos celebraban la Pascua. La celebraban. En Lucas 22:19 dice, tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, le dio a su discípulo y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Era celebrar la Pascua. Cuando estaban ahí, estaban celebrando la Pascua, estaban en el mes de Aviv, estaban en el mes de Nisan, estaban dentro del contexto de que el pueblo de Israel se preparaba para entrar a la Pascua. No fue cualquier época, amados, no fue el 25 de diciembre, no fue cualquier fecha que la religiosidad no quería imponer, sino que fue la fecha del Eterno. Fue la fecha de Él. Y con Jesucristo fue consolidado, con Jesucristo fue establecido como un fundamento de vida. Y es por eso que nosotros tenemos que disfrutarlo. Disfrutemos, amados. Tenemos la bendición de poder comenzar este año disfrutando la fiesta de Dios. Yo me voy a preparar para la fiesta del Señor este año. Voy a venir con un corazón distinto. No voy a venir a probar, a ver qué es lo que es, a ver qué me van a enseñar hoy día, sino que con una disposición del corazón adecuada. Amén. Y ya como para ir cerrando y un poco dentro del contexto de lo que hoy estamos viviendo, nosotros vamos en busca de los principios de Dios. Vamos en busca del fundamento, de la enseñanza de parte de Él. Los chicos que estaban en la danza estaban con una polera, no sé si se fijaron. Hola, ¿cómo estás? Con una polera que representaba, era un mar con una puerta, con la sangre. Entonces, pero nosotros no nos quedamos en ese simbolismo, sino que vamos a lo que está más allá de ese simbolismo. Y vemos que es la sangre del Cordero Perfecto, la sangre de nuestro Redentor, la cual nos cubre. Que esté hoy día con polera roja no es una coincidencia tampoco. Es porque es la sangre del Señor. Porque, amados, todo comunica. Y ese es un principio que nosotros hemos compartido muchas veces. Todo comunica. Y de igual modo, todo simbolismo comunica. Más adelante, en las próximas predicaciones, va a haber más detalles de lo que significa cada cosa, del pan, de la comida que se comía, que había comida que era amarga, de por qué las copas de vino. Y ahí la disposición no tiene que ser, ¡ay, qué tantas reglas! No son reglas, son principios de parte de Dios, son fundamentos del Eterno que el Dios nos está llamando a que sean impartidos en nuestra vida. Y entonces tenemos que tomarlo con esa disposición. Amén. Y tenemos que renunciar a pensar que lo sabemos todo. Tenemos que renunciar a pensar de que ya no hay nada nuevo de parte del Señor. Porque usted puede llevar una vida de 35 años en la iglesia, pero puede llevar una vida de 35 años con un concepto errado. Porque a mí me pasa lo mismo cuando uno trabaja en construcción y uno le dice, maestro, usted está haciendo mal eso. Y la primera respuesta que le da un maestro, toda la vida lo he hecho igual. Pero toda la vida lo puede haber hecho mal. Igual manera nosotros. Toda la vida podíamos haber hecho mal las cosas, pero el Señor hoy día nos está llevando a tomar la senda correcta. Amén. Nuestro Egipto. Y este quizás es un tema que da para otro mensaje también, pero cuando, y saco como a colación nuevamente la teleserie, cuando yo veía la vida de los hebreos, como así hablando del lenguaje de la serie, dentro de Palacio, en el Bajo y Alto Egipto, me la sabe de memoria. En el capítulo 50, no. Cuando veía la vida de ellos, me daba cuenta de que muchas veces es nuestra vida. Y quizá nuestro Egipto no es como el Egipto de antes, de que estábamos con latigazo, sino que nuestro Egipto quizás tiene calefacción, tiene agua caliente, ¿ya? Quizás nuestro Egipto me permite salir los fines de semana, ir al mall, viajar de vacaciones, pero sigo estando bajo una opresión. Sigo estando, viviendo según el modelo que otros piensan. Y hay mucha gente que está en Egipto y que no sabe. Y que no tiene idea que está bajo la opresión de Faraón. ¿Por qué? Porque vive su vida según lo que otros han pensado. Dice, gano buen sueldo,
tengo buen auto, tengo una casa, y esos son todos parámetros que el mundo te dice que son los parámetros correctos, ¿cierto? Pero sigue viviendo bajo el modelo que otro pensó por ti. Sigue viviendo según el diseño y según el recurso que tú eres para otra persona. Porque para muchos líderes, autoridades o empresarios, y uno es un número más. Y acá no se trata de un discurso socialista, ni viene rojo porque es comunista, no, no es eso, sino que es la realidad. Muchas veces la mentalidad de Faraón, uno pasa a ser solamente un peón dentro del ejército, que es el ejército de ellos. Y es importante poder romper con eso. Quizás nosotros estamos bajo Egipto y no nos hemos dado ni cuenta. Quizás nosotros como hijos de Dios, porque la gente de afuera, ellos sí que no se dan cuenta que están bajo el gobierno de Faraón de hoy en día, pero nosotros a veces también tenemos ese tipo de vida y tenemos que salir de esa condición. Amén. Porque Juan 17:15 dice que no te pides que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Y si yo hiciera como una paráfrasis, quiere decir, no te pido que tú los saques del mundo, que tú los saques de Egipto, sino que los protejas de Faraón. Y de igual modo nosotros tenemos que salir de la esclavitud mental y espiritual primeramente. Amén. ¿Esclavo de qué? De un sistema opresor. En 2 de Pedro 2:19 dice, prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. ¿Qué controla tu vida? ¿Qué controla tu vida? ¿El dinero controla tu vida? ¿El tiempo controla tu vida? ¿La ansiedad controla tu vida? ¿Qué controla tu vida? ¿Qué es lo que, una pregunta más directa, ¿a qué dedicas más tiempo en tu vida? ¿A qué dedicas tu pasión en tu vida? ¿Qué controla tu vida? Lo que te controla es tu faraón. Es así de directo. Pero su sangre nos cubre eternamente. Y como dice en Efesios, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Entonces, amados, la Pascua es una oportunidad de misericordia y bendición que tenemos que vivirla. Yo creo que todos nos vemos confrontados con una palabra como esta, porque muchas veces se nos vienen a la mente tantas situaciones que no nos hacen disfrutar la vida. Uno piensa en el trabajo, por ejemplo, y por qué vive en esta ciudad que se declara tanta maldición. Dice, no, Santiago, no se puede vivir en Santiago, Santiasco le dicen algunos, ¿cierto? Y esas son palabras de maldición que se declaran. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que declarar bendición, ¿ya? Pero nos cuesta salir del sistema, nos cuesta quitar los parámetros que otros han determinado por nosotros, y el Señor hoy nos quiere llevar a poder salir de esa esclavitud. Porque cuando su gracia es establecida, probablemente vamos a seguir trabajando, porque tampoco, ojo que no es acá que uno sea tan mentalidad de Hollywood, que a veces uno lo piensa de esa manera, que quiere decir, voy a salir del sistema opresor, así que voy a dejar de trabajar y voy a dejar de hacer todas las cosas que hacía porque eso me oprimía. No se trata de eso, porque Jesús en Juan dice que no te pido que los saques, sino que los protejas, ¿cierto? Que los cubras. Sino que se trata de caminar con un corazón en libertad. Entonces aquello que me oprimía ya no me oprime más. Y yo dedico mi pasión ¿a qué? A servir al Señor. Y yo sirvo al Señor en tiempo completo. En mi trabajo, en mi casa, en mi colegio y en todo lugar. Porque el Señor se manifiesta en todo lugar. Y yo voy contra Faraón en todo lugar. Y no voy contra Faraón con la espada. Porque Israel no salió con la espada dando la vuelta por el aire. No salió lanzando piedras. Israel, ¿cómo salió del pueblo de Egipto? Con riquezas. ¿Ah? Salió a adorar, salió caminando, ¿cierto? Salió y todos lo vieron cómo salía. O sea, no se trata de que nosotros vamos a ir con ese choque, sino que vamos a ir con la gracia de Dios manifiesta en nosotros. Entonces, amados, vivamos la Pascua, vivamos Pesaj y comenzamos a vivir este ciclo de bendición y salgamos de la senda incorrecta.
El Espíritu de Dios me ha llevado a una convicción de poder orar en el sentido de poder salir de la esclavitud. Y yo sé que esta es una palabra que para muchos puede sonar como muy fuerte, esclavitud. ¿Y esclavo de qué? Primero, si en su vida no ha reconocido a Jesús como único Señor y Salvador, usted está en esclavitud y está en muerte eterna. Y déjeme ser directo en decírselo de esa manera, porque no hay otra lectura. Si usted no ha entregado su vida a Jesucristo, a Yeshua, al Mesías, usted está en muerte eterna y Dios quiere sacarlo de esa condición y llevarlo a la vida eterna. Y si usted ha reconocido a Jesús como Señor de su vida, Dios lo quiere llevar a que deje la mentalidad de Egipto y que comience a vivir en la libertad del reino de Dios. Y a disfrutar su convocatoria, y a disfrutar la vida, y a disfrutar la familia en la que estamos, y a disfrutar los procesos que Él nos invita.